Bien, yo les pido que abran sus Biblias el día de hoy en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46, primo de Bernabé, ¿sí? Primo de Bernabé, que fue discípulo de Pedro. Pedro le habló mucho, obviamente, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos brinda este hermoso Evangelio, el cual el Evangelio de Marcos, como tema principal, nos habla de Jesús como el siervo, como la ofrenda, el siervo incansable de Dios. Y nos dice la palabra en Marcos 10, 46, lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Palabra del Señor. Amén. Hermosa historia, la del ciego Bartimeo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, pero que de ella podemos tener tanta enseñanza. Primero que nada, ya iban camino a Jerusalén, a su encuentro de nuestro Señor con su pasión, con su entrega, con su sacrificio. Ya no iba a pasar Jesús por allí, ya era camino para llegar a Jerusalén en la última semana que él vivió aquí en la tierra. Y repito el versículo 46, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y dice la palabra, y una gran multitud. No unos cuantos, no unas decenas, yo creo que unos cientos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Ahora, hace 8 días me parece que vimos la historia de nuestro Señor Jesucristo y de Barrabás. ¿Se acuerdan que el nombre de Barrabás venía del arameo bar y abás, que significaba hijo de Dios? Aquí me llama la atención que este hombre ciego se llama Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. Cuando vean esas 3 letras bar antes de un nombre, es que esa terminación viene del arameo,
¿verdad? Y ya nada más le añadimos el nombre que viene, entonces entendemos que es el hijo de cierta persona, ¿ok? Entonces aquí Bartimeo, el ciego, y aquí lo corrige Marcos, aquí lo añade, dice, hijo de Timeo, o sea, lo escribe en arameo, pero también lo escribe en griego, ¿sí? Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a poner en contexto a este ciego Bartimeo, que no era una casualidad que él estuviera ahí. Estaba ahí junto al camino y por coincidencia, ¿verdad?, oyó que nuestro Señor Jesucristo pasaba por ahí. No era coincidencia, era una diosidencia. Dios prepara las situaciones, las bendiciones, las cuadra de tal manera que podamos ver esa bendición en nuestras vidas. Este hombre, no dice la palabra si fue ciego desde nacimiento o si perdió la vista al transcurso de su vida, pero nos dice la Escritura que estaba él mendigando, no podía hacer nada. Un ciego, un paralítico, un cojo en ese entonces no tenía trabajo. ¿A qué se dedicaban? A mendigar, a pedir dinero para asegurar el sustento de ese día. Y así, Bartimeo, dice la Escritura que estaba sentado junto al camino, pidiendo dinero para comer. Y oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo se enteró que era Jesús? ¿Cómo se enteró? Ya habían pasado 3 años y medio desde que empezó nuestro Señor Jesucristo su ministerio profético aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, ya era conocido en Israel. Ya era conocido por sus milagros. Ya era conocido por haber dado vista a los ciegos, por haber sanado a los enfermos, por haber socorrido a los leprosos. Y era conocido por haber resucitado, ¿verdad?, a varios. Entonces ya su fama era sabida en la Galilea y en este caso en Judea. Entonces Bartimeo oye a la multitud clamando, ¿verdad?, y dio por sentado que era Jesús el que venía. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que ese hombre venía del linaje de David, que era el Mashiach prometido. Él lo sabía. Hijo de David, le dice, ten misericordia de mí, apiádate de mí, Señor. Pero vean el versículo 48, lo que nos dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces, o muy seguido, este mundo nos quiere callar. Cuando predicamos, cuando compartimos, cuando somos, o decimos más bien, decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y proclamamos que solo en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación, la gente nos quiere callar, la gente nos quiere reprender. ¿Por qué lo digo? Porque los medios, obviamente, de desinformación masiva,
plataformas como las películas, series, a menudo en sus películas o en las series ridiculizan al cristiano. Ponen como algo malo que uno sea seguidor de Jesús. Constantes veces se me acaba de venir a la mente Los Simpson, como el vecino de Homero Simpson, que no me acuerdo cómo se llama, es cristiano, ¿no? Es cristiano, y siempre Homero lo anda menospreciando, siempre Homero lo anda ridiculizando, y hacen ver a ese personaje de ese vecino como alguien menso o alguien loco, trastornado, ¿verdad? Y ese es un indicio de que atrás de eso hay mano negra, ¿sí? En las películas, ¿verdad? Yo me acuerdo en la serie de Friends, muy famosa de hace muchos años, en los últimos capítulos hubo una escena, me acuerdo muy bien porque me ofendí mucho cuando dijo que, cuando vi que tenían la Biblia en el sofá, no adentro de la maleta de viaje de Ross, creo, y de la maleta saca la Biblia, pero está toda manchada, y hacen alusión de que se manchó la Biblia, que fue descuidado y manchó la Biblia, pero lo hicieron de tal manera que pareció que, pues, ¿para qué llevas la Biblia? ¿Para qué tienes ahí la Biblia? Detallitos que en series, películas, en los medios de comunicación hacen en contra del Señor, de la palabra, de nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos quiere callar. Yo me acuerdo hace algunos años cuando a alguien, no voy a decir nombres, yo lo vi que empezó entregado, familiar, empezó entregado a la palabra de Dios. Y yo le dije, el Señor te está llamando, entrégate con todo tu corazón. Tiempo después, una familiar de él le dijo que se estaba fanatizando, que le bajara un poquito, porque se estaba volviendo muy religioso. Yo a partir de ese entonces, cuando vi eso, vi que él empezó a menguar en su fe, A veces tomamos mucho en cuenta lo que el mundo dice acerca de nuestra fe, que nos señalan, que nos dicen, no, bájale tantito, hombre. Tú ya, bájale dos rayitas a que ya estamos casi en el tiempo del final y deja de predicar esas cosas. ¿Qué tal si les hacemos caso? ¿Qué tal si, sí, prefiero quedar bien con el mundo, prefiero quedar bien con la gente que con Dios? Y voy retrocediendo. Y ya cuando me doy cuenta, estoy a años luz del Señor. Aquí Bartimeo clamó, dio voces y dijo, Jesús Nazareno, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, dice el versículo 48. No poquitos, muchos le reprendían. A lo mejor lo menospreciaron por ser ciego, a lo mejor
como muchos creían que Jesús iba a ser el rey prometido para sacar a Israel del yugo romano, pues dijeron, no, pues este hombre aquí que está pidiendo, que es un mendigo, ¿cómo se atreve a hablarle así a nuestro rey? En fin, tantas cosas que uno puede pensar. Pero aquí hay algo valeroso, aquí hay algo que Bartimeo tuvo: carácter, convicción, no se dejó amedrentar. Muchas veces la sociedad presiona tanto que ese fuego del Espíritu Santo que vive en nosotros, a la presión de la gente, hace que mengüe, que se apague el fuego del Espíritu Santo, por lo que la gente habla o cree de mí. ¿Sí? El libro de Proverbios dice que el temor al hombre provoca lazo. El temor al hombre provoca lazo. Que estoy tan preocupado por lo que la gente hable y diga de mí, que prefiero hacerle caso a lo que quiere la gente que yo haga y no a mis convicciones. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Eso es lo que me debe de importar y no lo que opine el vecino de mí. Me acuerdo, yo me lo caché a un vecino de ahí del edificio donde vivo. Yo invité a su esposa a la iglesia aquí una o dos veces vino aquí. Pero precisamente porque el marido le dijo que ya no viniera, ya no vino. Pero yo de repente veía que cuando él veía que yo venía, él como que se retraía o se escondía para no encontrarse conmigo. Y varias veces hizo algo así. ¿Por qué? Porque somos cristianos y no le agrada a la gente. Piensan ellos que nosotros estamos mal, que los de la secta somos nosotros. Pero es al revés. Los que vivimos en la verdad somos nosotros. Los que creemos que nada más por medio de Jesucristo, nuestro Señor, podemos llegar al cielo, tener vida eterna y salvación. Somos nosotros, no ellos. Ellos están engañados. Hay que salir y predicarles la verdad. Pero la mayoría piensa que están bien y nos persiguen, nos molestan, nos ofenden. Pero no debe importarnos. Tenemos que ser como Bartimeo. La multitud lo reprendió. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Hay que tener valor, ¿verdad? Para tener pies de plomo y sostenerse en la fe. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese valor, ese denuedo, es el que diario también debemos de pedirle a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Bartimeo no la tuvo fácil. ¿Qué hubiera hecho Bartimeo si no hubiera tenido ese carácter y esa fe en Jesucristo? Se hubiera retraído, se hubiera apaciguado por la presión de la multitud, por la presión de la sociedad, y jamás hubiera sido ya curado, sanado de sus ojos, imagínense. Era la única oportunidad que tenía Bartimeo de recibir la vista. Y si hubiera cedido a la presión de la multitud, jamás la hubiera tenido.
¿Qué hubo en Bartimeo? Coraje, fe, convicción, seguridad de que ese que está ahí es el Hijo de Dios y que Él me puede sanar. Pero él clamaba mucho más, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, no nada más se amedrentó, sino yo creo que gritó más todavía. Habló más, porque dice la Escritura, todavía él clamaba mucho más, dice, pero él clamaba mucho más. No le importó lo que la gente dijera. Eso debemos de hacer, que no nos importe lo que la gente piense de nosotros. Es más, hasta dentro de nuestro mismo cuerpo de Cristo, que somos nosotros los cristianos, puede haber hasta presiones. Oye, bájale tantito, no seas tan fanático con tu Jesús. Oye, pero si es el mismo Jesús que tú adoras. Puede ser que entre nosotros también, porque puede haber cristianos light o diésel, que la luz de Cristo en nosotros les moleste. Y entre nosotros también puede haber eso. Entonces, que nadie nos amedrente, que nadie nos presione, sino defendamos nuestra fe a capa y espada como Bartimeo. Clamaba mucho más, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Pudiera ser que este versículo no dijera nada, pero todo vale en la palabra. Todo cuenta en la palabra, hay que escudriñarla, versículo por versículo, letra por letra, palabra por palabra. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él tenía una capa, generalmente las personas de clase baja de aquel entonces, pues eran lo único que tenían, una capa que los cubría en la noche, se tapaban con ella, y él, como era un pordiosero, igual y con esa capa, agarraba y la ponía como un mantel en la calle, y ahí la gente echaba las monedas y luego agarraba la capa y como morralito se llevaba ya su dinero en la capa, en su capa. Era lo único que tenía. Y vean lo que hizo. Arrojó su capa. Se desentendió de lo único que tenía. Como la viuda pobre, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el templo, ¿verdad? Ahí en el lugar de las ofrendas, y estaba viendo cómo los ricos echaban ahí lo que les sobraba, pero luego vino esa viuda pobre, y dice la Escritura que esa viuda pobre echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y dice nuestro Señor Jesucristo que ella dio más que los otros, porque los otros dio de lo que les sobraba, pero ella de su sustento, de todo lo que tenía, dio todo, porque es cuestión del corazón, es cuestión del corazón. De lo que Dios me bendijo, tengo que yo darle a mi Señor. Esa pobre viuda, dice el Señor, dio más que todos los demás. Aquí Bartimeo
Se desprendió de lo único que tenía de su capa y esa la usaba para trabajar, mendigando. No le importó, porque puso su mirada en el único al cual debemos de poner nuestra mirada, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él solamente, como dice Pablo, prosigo a la meta, prosigo al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nuestra meta, nuestro objetivo único en esta vida sea ese: agradar a nuestro Señor, obedecer a nuestro Dios. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta: estar con el Señor que me salvó, que me sanó, que me ungió, que me dio todo lo que necesité en esta vida. Es lo único que debemos de pensar y de sentir en nuestra vida. Bartimeo arrojó su capa, se levantó, dice, y vino a Jesús. Y vino a Jesús. Hay que dejar todo por Cristo. Y más en este último tiempo. Más en este último tiempo que estamos viviendo. Menospreciar las cosas. Que ya lo material ya no tenga valor, sino lo espiritual. Lo que tenga que ver con Dios es lo único que ya debe de tomarse en cuenta. Como en la escritura de Levítico, capítulo 25, acerca del jubileo. ¿Se acuerdan del jubileo? Que cada 50 años habían deudas perdonadas, habían casas recuperadas, esclavos que recuperaban su libertad, y si alguien vendía su heredad y habían pasado 10 años de que había terminado el jubileo, esa casa, como faltaban 40 años más para el otro jubileo, esa casa se cotizaba muy cara. ¿Por qué? Porque esa propiedad, esa heredad, que tenía tierras para cultivo, pues iba a producir 40 años cultivo, frutas, semillas, verduras. Pero si esa propiedad faltaban 5 años para que se cumpliera ya el nuevo jubileo, faltaban 5 años. Y esa persona se tenía que deshacer de esa casa porque tenía un aprieto. Pues entonces esa casa, dice la palabra, se cotizaba en menor precio. Conforme se acercara más el tiempo de llegar al jubileo, se menospreciaba esa propiedad. ¿Cuál es la enseñanza ahí? ¿Quién es nuestro jubileo? Cristo. Cristo Jesús es nuestro jubileo, y conforme va pasando el tiempo y nos vamos acercando más a la hermosísima redención que Él nos va a dar, su gloria bendita en el acto hermoso del arrebatamiento, mientras vamos acercándonos más a nuestro jubileo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra heredad o nuestras propiedades, nuestras casas, lo que tengamos aquí en la tierra, deben de despreciarse cada vez más. ¿Por qué? Porque ya viene nuestro Señor. No debamos de preocuparnos por lo material, sino ya en la recta final, cuando venga Cristo por su iglesia, debe de valer más lo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo viene, nuestro jubileo está por cumplirse. Entonces, como Bartimeo, aventemos la capa por ahí, y que no nos importe la capa, sino que nos importe nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí, en Marcos 10:28,
Marcos 10:28, nuestro Señor Jesucristo tiene una plática con el joven rico y el joven rico le llega y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar toda la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo le dice que sí ha cumplido los 10 mandamientos, que se ha cumplido la palabra, y él dice que sí, ¿verdad? Que ha cumplido todo, dice el rico. Luego le dice nuestro Señor Jesucristo al joven rico, si ya has cumplido todo eso, ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven rico se puso muy triste. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, que es muy difícil, no es imposible, pero que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿A qué voy? A lo que le dice Pedro en el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro lo dejó todo. Dejó su esposa, tenía esposa. La Escritura no dice si tuvo hijos, pero seguro tenía suegra, ¿verdad? También dejó a la suegra. Dejó a la esposa. Dejó su vida, una vida hecha de pescador, muchos años trabajando con Jacobo y con Juan, porque se ve que trabajaban en la misma área. Toda una vida la dejó Pedro por el Señor, por el Señor. Debemos dejar todo por nuestro Señor. Dice la Escritura también que el que no deja padre, madre, ¿verdad? Hijos, hijas, no es digno de mí. El que ama más a padre y a madre, hijos, hijas, más que a mí, no es digno de mí. Aquí Pedro dice, Señor, lo hemos dejado todo por ti. Hay que dejarlo todo por el Señor. En este último tiempo, yo ya le dije a mi esposa y a mis hijos, sí, cómo no, a mi hijo, yo ya les dije, prepárense, porque si viene persecución, bye, me voy. Si me quieren seguir, bendito sea el Señor. Pero si no me quieren seguir, debo de amar más a mi Señor que a mi esposa y a mi hijo. ¿Me va a doler con todo el corazón? Sí. Pero si yo demuestro esa fe, el Señor me va a fortalecer, me va a cargar y me va a llevar. Es difícil hablar de estas situaciones, ¿verdad? Es complicado, pero es una realidad. Y el Señor no lo dice en su palabra, ¿verdad? Otro ejemplo de que se dejaron todo por Cristo en Lucas 5:27. Vamos a Lucas 5:27. Dice nuestro Señor en su palabra, después de estas cosas salió. Acababa nuestro Señor Jesucristo de sanar a un paralítico, ¿sí? Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano, a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Nada más le dijo nuestro Señor Jesucristo, sígueme. Imagínense ahí con el puesto, ¿no? Mateo con su puesto, me imagino que sus papeles y todo lo que tenía que hacer para trabajar.
Pasa nuestro Señor Jesucristo por ahí, lo voltea a ver y le dice, sígueme. Nada más. Vean el poder del Señor, la presencia del Señor que tenía ahí. ¿Qué ha de haber sentido ahí Mateo cuando le dijo su Señor, sígueme? ¿Y qué hizo Mateo? ¿Qué le dijo? No, Señor, espérame, tengo que cobrar, tengo que cuadrar mis impuestos del día de hoy y mandarlos al gobernador para que los mande al imperio. No dijo eso. ¿Qué dice en el versículo 28? Y dejándolo todo, lo botó todo. No le importó el imperio romano, no le importó el dinero, no le importó entregar cuentas al gobernador. Lo dejó todo, dice. Se levantó y le siguió. ¿Debemos de ser así? ¿Dejarlo todo por nuestro Señor? Que en el momento que venga la persecución, si es que viene, que yo creo que sí, porque está escrito, que no haya ningún obstáculo, hermanos. Que no haya nada que nos detenga para escapar, para huir. Que estemos dispuestos a dejarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Es una condición del discipulado. En Lucas 14, vamos a Lucas 14, por favor. Versículo 33. Lucas 14, 33, dice el Señor así en su palabra: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y si ustedes se fijan, en el versículo 25 está el subtítulo que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Y pone varios ejemplos nuestro Señor. En el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pablo renunció a todo. Pablo renunció a todo, a su estatus, al estatus, porque en esta sociedad en la que vivimos, ya desde hace siglos, el engaño del estatus, ¿verdad?, es tremendo. La forma de vivir, el cómo quiero que me vean que vivo muy bien, que me va muy bien. Eso le preocupa mucho a la gente. Le preocupa mucho a la gente. Como visto, mi bolsa de marca, mis zapatos, todo eso le importa a la gente, pero para que me vean que estoy bien. Pero por dentro, ¿cómo estoy? Vacío. Pero Pablo, teniéndolo todo, ¿verdad?, siendo un judío noble, enseñado a los pies de Gamaliel, maestro de maestros de Israel, de prestigio, cuando a Esteban lo apedrearon, Pablo fue el que dio la autorización de que lo apedrearan. O sea, quiere decir que era alguien reconocido, de nombre, ¿verdad?, de renombre. Pues a eso no le importó Pablo, después de que conoció a su Señor, después de que conoció a Cristo, dijo lo que dijo en Filipenses 3:8. Vamos allá, por favor. Filipenses 3:1, vamos a ver todo el contexto. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí enseña sus credenciales. 2 puntos dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, era estricto en la ley, en su nacionalidad como hebreo, hebreo de hebreos, o sea, más patriota que el más patriota, ¿sí? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, estricto en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, la justicia por la ley, ¿verdad? No por la gracia, por la ley. Dice irreprensible. O sea, era cuadrado, tajante, ¿sí? Legalista. ¡Pum! Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y aquí es donde viene lo que estamos comentando. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ya tenía su vida resuelta. Ya le podía dar herencia a sus hijos, si es que los haya tenido, porque no los tuvo. Él escribe que él tenía el don de la continencia, ¿verdad? Pero si hubiera tenido hijos, ya hubieran estado asegurados. Pero dice aquí la palabra, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él sabía que todas esas cosas le iban a molestar, le iban a estorbar, y dijo, prim, san, se acabó. De aquí todo lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice. Ahí hay 2 comas, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y luego hay una coma, y luego dice, mi Señor, mi Rey, mi Dios, mi Jefe Supremo, mi Amo, por amor del cual, por amor de Cristo, lo he perdido todo, y lo tengo por basura, por ganar a Cristo, por ganar a Cristo. Y así debemos de considerar todo lo que tenemos por basura, que Cristo esté por arriba de todas las cosas, porque ya estamos en tiempo de jubileo, ya falta poco tiempo para que venga nuestro Señor. Y si por alguna cosita que me atore aquí en la tierra, algún afán, algún apego, ¿me quedo? ¿Se quieren quedar en la gran tribulación? ¿Quién quiere quedarse en la gran tribulación, verdad? Nadie. 7 copas de ira. Todos los ríos ensangrentados, todos los mares con sangre. Plagas de oscuridad, plagas de terremotos, el terremoto más grande que va a existir en la historia de la humanidad y va a ser universal. ¿Quién quiere estar ahí? Nadie. Procuremos con todo nuestro corazón, como Bartimeo. A mí me importa poco la capa, yo ya estoy con el que me puede dar 1000 capas. Cristo Jesús, mi Señor. Marcos 10, regresemos por favor.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. No le dijo: hazme rico, ¿verdad? Hazme famoso, Señor. Que todo mundo me reconozca, que todo mundo sepa quién soy yo. No. Le pidió que le regresara la vista, que recobre la vista. Hay hermanos en Cristo, en todo el mundo, que todavía no ven lo que nosotros vemos, o que no quieren ver lo que nosotros vemos, que ya estamos al final, que nos tenemos que preparar, que tenemos que arrojar la capa y venir a Jesús, porque están ciegos de que con estas guerras que estamos viendo y que se van a incrementar, surge el cuerno pequeño de Daniel 8, el anticristo. Y que si fuera posible, dice la palabra en Mateo 24, aún a los escogidos pudiera engañar. Es increíble, hermanos, que hermanos que yo conozco estén viviendo su vida como si nada. Como si nada estuviera pasando. Hay otra guerra más, sí, no pasa nada. No pasa nada. Ven y no ven. Como dice Isaías 59:10, dice el Señor en su palabra: Isaías 59:10 dice nuestro Señor bendito: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y así vive mucha gente. Así vive mucha gente. Incluso hermanos en Cristo, que ven y no ven, oyen y no oyen. Tenemos que levantar cabeza, estar atentos a lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Yo les mando información, pero no los quiero atiborrar. Una que otra importante por ahí les mando al WhatsApp, pero tampoco es de estarlos bombardeando. Lo importante es que estamos conscientes de que allá se está haciendo una guerra que va a traer consecuencias, pero que esto va a dar paso a algo mayor. Pero sí, a mis hermanos en redes sociales, con todo el amor en Cristo, con todo mi corazón yo les digo, estamos viviendo el último tiempo. Estamos viviendo al final del principio de dolores, entrando a la tribulación. Preparémonos en sus iglesias, congréguense, asistan a la congregación, a los servicios, lean la palabra diariamente, oren, tengan comunión con su Señor, con nuestro Señor. Él nos va a dar fortaleza física, espiritual y mental para lo que viene a la tierra. No estamos jugando, estamos alertando, somos atalayas que avisan
cuando viene el enemigo, con todo mi corazón, yo os lo digo, como Bartimeo, si no estamos viendo bien todavía, pídanle al Señor con todo su corazón que les quite la venda, para que veamos claramente y nos entreguemos con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Qué maravilla que Bartimeo recobró la vista, ¿verdad? Respondiendo Jesús en el 51 le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Hazme ver, Señor, hazme ver, por favor. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Hubo otro ciego, ¿se acuerdan en el Evangelio de Juan que nuestro Señor Jesucristo escupió en tierra, hizo lodo y formó pues lo voy a decir así, los globos de los ojos, ¿verdad? Y se los untó, ¿verdad? Y de esa manera lo sanó, le recobró la vista. Aquí nada más, diciéndole que tu fe te ha salvado, recobró la vista. Quiere decir que nuestro Señor siempre va a actuar de diferente manera, en sus milagros, en sus bendiciones. No siempre actúa igual nuestro Señor. Aquí nada más le dijo, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. La parte final que dice, y seguía a Jesús en el camino. Así debemos de seguir nosotros a nuestro Señor en su camino. Porque dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así de que mis hermanos, en línea, en Facebook, YouTube, preparémonos, quitémonos la venda de los ojos y pongámonos a cuentas con nuestro Señor, tengamos comunión con Él, para que estemos fortalecidos y recibamos esto que viene al mundo de otra manera, no como el mundo, desgraciadamente, la va a recibir, sino como hijos de Dios, con fe, con esperanza, con júbilo, con gozo, porque sabemos que esto que viene es lo que antecede a lo más maravilloso que le puede suceder al ser humano, el ser llevado por Cristo Jesús al cielo para celebrar sus bodas benditas del Cordero. Así es de que, amados hermanos, sigamos en el camino como Bartimeo, que siguió su camino al Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.